Bienvenidos, Daniel y Reinaldo. Aquí estamos con nuestro enviado especial en el Vaticano, que nos tiene las noticias últimas frescas. El tema obligado hoy, evidentemente, son los impactos, pero qué más impacto que el que nos ha dado a todos esta tremenda. Entonces, si les parece, cada uno puede dar sus opiniones y nos tomamos el tiempo para compartir los impactos relacionados con esto como quieran, ¿no? Yo creo que es una buena cosa que nos reunamos y aprovechemos que Ferdi está con nosotros y nos puede actualizar muchas cosas. Pero no sé si les parece Sí, compartir sí, claro. los No impactos. El que faltaba quiera más, no comenzar, faltaba más. el que Creo quiera que, comenzar. creo que si cada uno de nosotros libremente y espontáneamente comparte lo que más le ha impactado en la vida de Francisco, de su legado, Ujú. que lo que significa históricamente para la historia del cristianismo y la iglesia, a mí ese es un gigante que vale la pena por lo menos celebrar su memoria y darle reconocimiento a lo que fue. Echémosle los 5 minuticos de cada uno. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues yo comienzo, entonces El sí, más sí, ateo sí. que comience, sí. Es más ateo que comience. Es decir, a mí lo que me ha impactado, y les cuento porque me pasó una cosa muy simpática. Alguien me estuvo recomendando un libro de Javier Cercas, un novelista español que escribió Un loco de Dios, un loco buscando al loco de Dios. El libro es una novela que lanzaron hace poquito aquí en España. Y ese Javier Cercas es un novelista aparentemente muy famoso y escribió Sí. su libro. Lo invitaron del Vaticano a, a viajar con el Papa a Mongolia y entonces toda la narración de su asunto. Me lo insistieron tanto que decidí comprar el libro y empecé a leer el libro hace un par de semanas y terminé el libro el sábado por la noche. mm, Les cuento que terminé llorando y no es nada extraño para mí, pero eh, eh, me impactó el libro. El tipo es un ateo, anticlerical, todo lo que sea, pero estuvo con el Papa en ese viaje y se los recomiendo el libro porque es divertido, es simpático, completamente diferente. Pero lo que me pareció interesante fue que terminé el libro el sábado por la noche. El domingo, lógicamente, prendí la televisión y estaba el Papa en la Plaza de San Pedro y la bendición y todo lo que probablemente todo el mundo vio. Y pum, el lunes amanezco y me mandan un mensaje, se murió el Papa. Bueno, y alguien me decía, murió con el overol puesto. Jorge Luis Puerta me escribió y me dice, es decir, y como nos decía Ferdi alguna vez que lo comentamos, el tipo no se iba a retirar, iba a estar hasta último tiempo terco, creo que bien obstinado y creo que dio hasta el último suspiro haciendo su misión de estar. Aparentemente las últimas palabras fue la que le dio a una periodista, perdón, a la enfermera que le dijo gracias por darme la vuelta a la plaza en el papamóvil. Y aparentemente eso es lo que leí por ahí. A mí me parece un tipo que fue consistente en las palabras y en los gestos, todo, consistente con lo que decía. Eh, Resumo, para mí abrió la iglesia en todo, transparencia en las finanzas, transparencia en los abusos, transparencia en una autocrítica brutal, inclusive hacia adentro, un anticlericalismo, saca la conclusión este novelista, dice el clericalismo es el que nos está matando y para mí la palabra clave de él fue la periferia, donde está el que sufre, el que haya hecho lo que haya hecho, el inmigrante, eh, de alguna manera, creo que uno lo entiende mucho más y ahora meditando, para mí alguien muy cercano. Me acuerdo cuando lo eligieron, me acuerdo, y el hecho de haber sido jesuita lo acerca a uno. El segundo impacto para mí es el impacto de la montaña rusa de las decisiones de Trump.
y las consecuencias mundiales y personales. Un día está la bolsa en -1000 y al otro día está en +1000 o 1500. Y el segundo impacto para mí ha sido el vaivén de las bolsas que afecta al mundo, a las naciones y a mí personalmente también. Y el tercer impacto para mí esta semana ha sido una carta que me llegó hoy, que aparentemente escribió Álvaro Leiva al presidente Petro. Se las voy a mandar porque es brutal. Y el tipo de confianza, y esos son mis tres impactos. ¿Quién quiere seguir? Madre mía, pero qué piel de tortuga tan impresionante la que tienes. Son semejantes impactos y todavía estás ahí tan tranquilo. ¿Alguien quiere seguir? Daniel no se le escucha. Daniel, el Daniel, micrófono. estás con el... La carta ya está publicada en todos los medios, en todas partes. Sí, Personalmente no me gustó. No, no veo confianza en lo que dice la carta y ve uno, entre comillas, traición, ¿no? No hay coherencia. Una persona que estuvo año y medio con el gobierno, a él le tocó nombrar a Benedetti en ese nombramiento absolutamente ridículo y absurdo. A él le tocó hacer otros 3 o 4 nombramientos que no se sostienen. Entonces, fíjense que no se sabe qué es peor, si una actitud de revancha en la carta o lo que la carta cuenta, ¿no? Porque lo que la carta cuenta sí es para uno esconderse. tétrico. Pero ¿está bien hacer eso? Me pregunto yo. No sé. Muy bien. ¿Alguien más? No conozco el contenido de la carta, no tengo idea clara. ¿La publicaron en qué parte? Y aparentemente la publicó al final en X porque aparentemente se la había mandado a él o había tratado de hablar con él, con Petro. Y, para mí lo grave es que le dice cosas demasiado fuertes, personales. Abiertamente le dice que es un adicto a las drogas, y que lo tienen amarrado la canciller y el ministro del Interior, que son otros que lo tienen amarrado y que básicamente que se salga de eso, tratando de ser muy amigo, eh, y La, que creyó en él, que la creyó en él, leemos, y la sí, leemos, ¿les Es, parece? en el tiempo de hoy está. No, yo la tengo acá. Si me permiten 5 minutos la leo. Ah, Ah, sí, hágale. Señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ciudad. Estimado presidente, lo saludo con mi más sincera consideración. Durante semanas enteras venía pensando en qué hacer para que usted escuchara la voz del suscrito, exministro de Estado suyo, sobre preocupaciones que me han surgido a raíz del conocimiento directo que de tiempo atrás he tenido y que aún tengo de situaciones y hechos que en mi sentir lo han afectado y lo siguen afectando en lo personal como jefe de Estado y consecuencialmente al país todo, presidente. Si bien es cierto que fui funcionario de altísimo nivel, supuestamente cercano a usted, debo manifestarle que nunca fue fácil aproximarlo. Esto bien lo sabe. Tal la razón por la que he recurrido a varios mensajes hoy llamados X y en las redes sociales para dar a conocer mi estado de ánimo sobre lo que considero es mi deber que usted tenga presente. Usted en primer lugar y de ser necesario la nación entera. ¿Sabe usted, presidente, que su discurso de campaña
me entusiasmó. Igualdad, libertad, fraternidad, justicia social y paz integral con oportunidades para todos. Paz, mi obsesivo deber en la vida. Alcanzó usted a mencionar al Papa Francisco, Fratelli Tutti y Laudato Si. A tanto llegó mi compromiso que en defensa suya fui particularmente crudo, fuertísimo, con su vehemente contradictor, ingeniero Rodolfo Hernández. Valga anotarle que pasadas pocas semanas de su posesión presidente, siendo yo ya ministro suyo, apareció don Rodolfo en mi despacho de manera sorpresiva, imbuido de espíritu reconciliatorio. Vengo a darle un abrazo, precisó, porque a pesar de todo, siempre he reconocido que usted es un verdadero hombre de paz. Ya todo ha quedado atrás. Sin duda, el gesto me causó emoción. Yo en ningún momento le fallé, presidente. Me jugué entero por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer. Mas, sin embargo, fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando, sin traición alguna de mi parte, porque en mi formación y mi carácter no cabe esa palabra. Es que soy hijo del destierro con toda mi familia. Perdónenme un segundo que aquí algo pasó. Y mis hermanos. Ah, es que está partido. Ok. Y hermanos incluidos por no haberse prestado mi padre a una traición. Ejemplo enorme recibí. Tiene por objeto esta carta, presidente, llamarle a usted la atención de manera comedida pero franca sobre asuntos de difícil aproximación por conllevar aspectos de carácter personal. Créame que lo hago sin ánimo pendenciero alguno, con sugerencia y propuesta incluida, ello sin ser enigmático o críptico. Trazos que algunos lectores encontraron en mis últimos escritos. Lo que a continuación expongo, presidente, lo hago sin patetismo ni aspaviento. Para los efectos de lo que sigue en esta misiva y con el ánimo de sentirme más seguro, más apoyado, me permito recurrir una vez más a una de las obras de Antonio Millán Puelles, filósofo español universalmente reconocido, Ética y Realismo. En ese texto indica el autor que al decir de San Agustín, teólogo, filósofo y escritor, de Santo Tomás de Aquino, filósofo escolástico, autor de la Suma Teológica y otros sabios más, en algunos momentos se debe recurrir a una prudente ocultación de la verdad, para no ofender, para evitar daños, pero si en ocasiones mutatio Mutandi. materie se afecta el bien común, es pertinente dejar de lado esa prudente ocultación de la verdad. De no tener quien hoy le escribe, señor presidente, un estribo de la naturaleza antes indicada que por fortuna me produce tranquilidad interior, no me atrevería a enviarle esta carta en los términos que expongo a continuación. Presidente, por la época de mi nombramiento, no conocía yo antecedentes personales suyos, solo los aspectos propios de su carrera como político. Alguna información tenía sobre su vinculación al M-19. Lo cierto es que tuve una relación muy significativa con toda la cúpula de esa organización. Por aquellos entonces, durante el tiempo que hubo las mayores definiciones de paz con el M, nunca me crucé con usted. No pertenecía usted a las primeras filas. De Carlos Pizarro no puedo decir que haya sido amigo. Sí nos conocimos de cerca. Había de por medio una confianza construida. Varias veces nos vimos estando en la clandestinidad, siendo el máximo comandante. En el monte y en Cali, departimos por horas enteras. Tras lograr yo la liberación de Álvaro Gómez Hurtado, se integró la comisión de seguimiento que desembocó en la constituyente. De todo ello, de alguna manera, fui coautor central de la propia constituyente. Usted y yo, presidente, vinimos a conocernos pasados ya algunos años, más precisamente un día que nos encontramos en una cafetería del lobby del Hotel Tequendama. Vestía usted un chaleco antibalas.
Lo recuerdo claramente, seguro usted también. Asumí la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirme, buscando que usted alcanzara a ser un líder continental y una esperanza mundial. Pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo. Un momento. Que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales. Una vez inicié mis funciones, me di cuenta prontamente que usted no hablaba recurrentemente con sus ministros, casi nunca. Encontré que su círculo de confianza era bien reducido. Entre los ministros lo comentábamos. Yo, el mayor, me convertí en escucha de varios. El que más me insistía en que le ayudara a hablar con usted fue su primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se dice que en la primera crisis usted lo reemplazó sin haberlo recibido. Me correspondió nombrar a Armando Benedetti como embajador en Venezuela. Me dijo usted que hablara con él. Lo cité a mi apartamento. No quería aceptar la designación. Aspiraba a trabajar en una posición importante en Colombia, quizá como eventual ministro. Como si yo estuviera al tanto de sus problemas personales, me manifestó que el doctor Miguel Betín ya lo tenía al otro lado. Lo comentamos. Comprendí por todo lo que manifestaba que estaba adicto a las drogas. Betín, gran profesional de enorme reputación. De mi entrevista con Benedetti, concluí que se trataba de un enfermo. Sigue igual, señor presidente. El enredo de las grabaciones de voz Sarabia Benedetti, dadas a conocer por la revista Semana en junio de 2023, sigue manteniendo en vilo su gobierno y actualmente mucho más por las informaciones suministradas el pasado miércoles por su canciller desde Osaka, Japón, lo que demuestra una vez más que usted sigue siendo víctima de esos cuestionados funcionarios. A lo que se suma que usted no ha logrado escapar de la personalísima trampa que lo destruye siempre más. Grave, sin duda, estimado presidente. Sí, le guardo estimación. Los recuerdos que tengo todavía frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy, tarde ciertamente, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor presidente. Bien sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo, todo conocido por bocas muy cercanas a usted, que lo...
que lo quieren, lo estiman, que se sienten vinculados en lo personal, pero que no saben qué hacer. Conocen y conocen, pero su desconcierto por sentirse impotentes los apabulla. Sus últimas intervenciones públicas desadornadas con amenazas innecesarias, calificando inadecuadamente a sus contradictores, algunos criminales sin serlo, incluso dejando entrever más de una vez que los considera una amenaza para la vida de muchos conciudadanos, constituyen un abuso del poder que se deriva de la jefatura del Estado que usted detenta. No mide adecuadamente el alcance de sus palabras y incita con todo ello a la lucha de clases, y lo ha llegado a hacer en representación de un inexistente M-19. Como un provocador viene quedando usted. Ciertamente tuvo razón el editorial del diario El Espectador de marzo 23, que corre a manifestar: el fuego retórico del presidente Petro ha superado lo tolerable. No me referiré en esta oportunidad a muchos de sus tweets o mensajes X que han sido objeto de crecido rechazo, ni a otros temas que desdibujarían el sentido que pretendo darle a esta primera carta, así en ella se consignen crudezas o aparentes asperezas en el trato. Por lo pronto, presidente, desvincule a quien han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciéndole terrible daño. Tan evidentes son que están en boca y mentes de cientos de miles de compatriotas, el presidente de Ecopetrol, Benedetti, y la señora Sarabia. Dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Créame que con esa medida adelantaría en algo la solución. Colombia requiere la unión, no la confrontación caótica alimentada desde la jefatura del Estado, presidente. Evitemos entre todos un incendio social. Es posible. Sé que no le sería fácil para usted recibirme, presidente. Ojalá se animara a hacerlo. Le haría una innecesaria insinuación pensando en usted y en la nación entera. Atentamente, Álvaro Leiva. Brutal. Brutal. Irreal, ¿verdad? Brutal, porque dice muchas cosas que son ciertas, ¿no? Y Hay una cosa que yo oí sin haber leído la carta, que gracias Gabriel por la lectura, Gracias. Sí. fue muy oportuna. Eh, Alguien comentó, y me parece que es muy cierto, muy acertado el comentario. Alguien decía, ¿por qué no dijo eso cuando estaba en el gobierno? Porque al igual que Darío, yo veo también como un tinte de como revanchista o, o de resentimiento y algo de traición en, en la manera en que se refiere a determinados asuntos personales que, bueno, yo desconozco si son ciertos o no, pero que me parece que salen de lugar en una reclamación como la que está haciendo. Por ejemplo, la mención de que la señora Sarabia satisfaga algunas necesidades personales de él. Yo creo que ese es un comentario que sobra, aún refiriéndose a una persona que, bueno, yo no califico porque no la conozco. Y eh, me parece que hay asuntos demasiado personales que, ciertos o no ciertos, no lo sé, están fuera de lugar en su acidez frente a lo que pretende desenmascarar, si esa es la palabra que yo que se podría emplear.
Me parece por lo demás que los términos son corteses, pero sí es realmente muy, muy característica. Él ha sido un personaje que siempre ha tenido ese tipo de manifestaciones, eh, sumamente ambicioso en lo político, en el plano personal, de ser él quien figura y quien lleva las riendas. Así que, pues, eso siempre tiene algún peso en el fondo de la carta. Creo que a pesar de todo, de todas maneras, es importante conocerla y que se haya eh, publicado, ¿no? Próximo. Reinaldo. Me gustaría, ya que leyeron la carta antes de mi intervención, me gustaría precisamente aprovecharla para hacerme esta reflexión. Aquí tenemos dos personajes y voy a referirme al presidente de este momento en Colombia y a él, a Francisco. Dos individuos que históricamente tenían una oportunidad extraordinaria de manifestar lo que podía ser realmente un director gobernante, ambos con un imperio impresionante. Permítame usar el término, ¿no? Porque cuando uno compara lo que era la figura, o la figura del Papa, con 1.200 millones de personas que más o menos dicen que son católicos, de todas maneras, y fuera de muchos países en el mundo, muchos países. Comparado a nuestro presidente, francamente yo creo que la figura de Francisco realza extraordinariamente bien lo que es tener una visión pura, anclada en los valores humanos auténticos, y la otra, la política de este señor o de cualquiera de los presidentes socialistas. Cuando ellos se vayan y hagan su transición, ¿a quién van a acordarse que hizo un impacto a nivel mundial global? Estoy casi seguro que Francisco va a ser recordado por muchos años. Y estos señores pasarán en la historia con la evaluación que los evaluadores políticos, económicos vayan a hacer de ellos, pero pasarán al nivel de lo que fueron. En cambio, la autenticidad de Francisco es que es algo fuera de lo común en un jerarca de ese calibre. Como lo mencionaron varios de ustedes, él lo que predicaba, ni predicaba, lo que compartía, lo vivía. No era un hombre de que decía algo del evangelio y vivía como un cardenal, pues con toda la pompa del caso. Imposible. Ese no era él. Él era un auténtico hombre que vivió en las barriadas, sintió, compartió la miseria del pobre y del desposeído y la asumió como, siendo pontífice, como uno de los pilares en donde reclamaba a nivel mundial la justicia social, con una capacidad de autorreflexión de los mismos impactos y defectos de la iglesia institucional, así como en los gobiernos. Ese carácter crea un héroe histórico. Y creo yo que vale la pena entre nosotros darle ese reconocimiento a la memoria de este gigante de lo que ha sido en sus 20 años, los que fueron la década que estuvo, que hasta el puro final 12. pidió que le hicieran ese paseo móvil y no fue según yo hoy, no fue a la enfermera, sino al enfermero, que le pidió que por favor lo llevara y él quería despedirse, porque él sabía, tenía absoluta conciencia de que se iba a ir y que ese iba a ser su último contacto con ese pueblo que amaba. Entonces, la lucidez que este hombre tuvo
intelectual, moral, ética, fue extraordinaria. No fue, es extraordinaria en todos los legados de todo lo que escribió. Entonces me parece que hoy, por lo menos yo, tengo el gustazo de no ser un fanático de la religión católica, darle un reconocimiento a nivel internacional de que este es un gigante de lo que necesita el mundo entero, que trasciende las religiones, porque está anclado en el corazón de los derechos humanos, de los derechos civiles, de lo que es el valor del individuo, de lo que es el valor de las sociedades, pero dirigidas con alguna ética y moral. Entonces, ese valor que él ha tenido, como lo tuvo en Canadá, de pedir perdón a los, uh, a los, uh, a los indígenas de allá que fueron maltratados y abusados sexualmente en esos colegios inventados por la iglesia, pidió perdón públicamente por esos desafueros que hizo la iglesia de maltrato de los niños y a la vez le exigió al gobierno que reconociera su falla. Entonces ese equilibrio entre la denuncia y la justicia, fantástico. Muy pocos, pero muy pocos de los anteriores pontífices han tenido esa capacidad de ese arrojo. Tal vez Juan Pablo fue Juanito el que convocó el Concilio Vaticano II y miren lo que hizo ese Concilio Vaticano II. Este hombre va a dejar una impronta en la iglesia que una de dos, o eligen un reaccionario que van a poner de cualquier manera toda la oposición que puedan para no quitarle a la iglesia los privilegios que tenía, o van a elegir uno que va a decir, este es el camino a seguir de la iglesia. Y una iglesia que está anclada en ese clericalismo, como lo mencionabas, Darío, en esa pompa, en ese lujo, esa es una iglesia que no puede hablarle al mundo. Quienes quienes desfilan en este momento, los miles y miles que están desfilando en este momento frente a su féretro, no son la iglesia institucional, son los pobres, son la gente del pueblo. Entonces, quisiera yo terminar mi alabanza a este señor que creo que realmente merece la pena el reconocimiento que históricamente le vamos a hacer. Así, si me lo permiten, encontré una oración que realmente lo retratan profundamente bien. ¿Me permiten? Oh mi Dios, verdaderamente tu siervo Francisco, humilde ante la majestad de tu divina preeminencia, sumiso ante la puerta de tu unicidad. Acuérdense todo lo que él luchó por la unidad del género humano. Ha creído en ti y en tus versos. Ha atestiguado tu palabra, permanente testigo del Evangelio de lo auténtico. Ha encendido con el fuego de tu amor, ha sido sumergido en las profundidades del océano de tu conocimiento, ha sido atraído por tus brisas, ha confiado en ti, ha vuelto su rostro hacia ti, oh Dios mío, te ha ofrecido sus súplicas y le han sido asegurados tu perdón y tu clemencia. Ha abandonado esta vida mortal y ha volado hacia el reino de la inmortalidad, anhelando el favor de encontrarse contigo. Oh Señor, glorifica su posición, cobíjale en el pabellón de tu suprema misericordia, hazle entrar en tu glorioso paraíso y perpetúa su existencia en tu exaltada Rosaleda, para que pueda sumergirse en el mar de luz del mundo de los misterios. Verdaderamente tú eres el generoso, el poderoso y el perdonador y el donador. Muy Gracias bien, por Reina. permitirme compartir. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. ¿Quién sigue?
Marcelo, dale, Marcelo. Ya se ha dicho todo. A mí una cosa que me impactó grandemente fue ese documento sobre la dignidad, un documento sobre la dignidad en la cual enaltece el valor humano, pero el valor humano sin excepción. Y ha sido, en pocas palabras, una persona que ha valorizado a la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo creo que directa o indirectamente la iglesia empieza a tomar un valor muy grande con todo lo que Francisco ha hecho, con lo que con lo que el Papa ha hecho. Y yo creo que en este momento, el famoso cónclave, hombre, ahí no hay otra forma de elegir sino una persona que deba llevar a la iglesia por ese impulso de dignidad de iglesia. Hablo de la iglesia, la de antes de Constantino, el emperador, que fue el que, el que metió a la iglesia en la parte política. Esa iglesia de antes, esa dignidad de iglesia, fue la que Francisco o la que él puso o pretende poner en muy alto a la iglesia. Entonces, esperemos, yo siempre confío en que en este momento va a haber un papa que siga con lo mismo, de pronto no con la misma grandiosidad, de todas maneras él tiene mucha inspiración, debe tener mucha inspiración para seguir por el mismo camino. Cualquier otra cosa lleva una hecatombe, simplemente. Mm, qué bien, Marcelo. Qué bien. Muchas gracias, Marcelo. Mm, ¿Alguien más, Pedro? no tengo muchas cosas que decir, excepto la jovialidad con que manejaba todas las cosas, con mucho fondo, pero al mismo tiempo mucha jovialidad, digamos que parecería a veces un poco superficial, pero que es lo contrario. Tiene un mensaje siempre, digamos que era el mismo, era lo que hacía él. Y eso es lo que puedo decir, digamos. Creo que estoy con ustedes en el cambio que ha habido desde antes y ahora, el que debería hacer después de su muerte, porque realmente lo demás, el convertir a la iglesia con lo que debe ser, es una necesidad Ujú, sí. Mm, que por muchos años se defendió. Ahora, sí me llamó la atención la nota o la historia, pues, de que él intencionalmente creó muchos cardenales, ¿verdad? Que pudieran, de alguna forma, yo no sé si eso tendrá que serlo o no, de alguna forma política, porque originalmente no eran tantos. Entonces, todos aquellos que fueron nombrados cardenales por él, pues es de esperar que sigan su bola o su intención. Es lo que yo me imagino. Primero porque son en número, es casi la mitad, creo, de los cardenales, ¿no? Algo así. Mucho más. Eh, Más. y obviamente Más. si van a votar y van a discutir, pues, hombre, la opción, si sale adelante, ese es el broche de oro. ujú. Eso es lo que Qué se me ocurre. qué bien, qué bien. Perdi, te escuchamos. A ver, retomo las palabras de Pedro. El hecho de que haya nombrado tantos cardenales no significa que sean de su línea. Y eso es lo grandioso de Francisco, que tuvo la libertad de no crear su gueto o su grupito o su escuela de pensamiento. Y me Ajá, parece que manejó la iglesia con la libertad y con la diversidad. Nunca le tuvo miedo al conflicto, nunca le tuvo miedo a la oposición, nunca le tuvo miedo a lo que él invitaba a los jóvenes, a hacer lío. Y él lo hizo, y grande.
Por eso el cónclave va a ser una cosa difícil, muy difícil. Ujú. Eh, no es claro que inmediatamente salga uno de la línea de él. Ujú. No, no. Eso pues como para Sí, clarificar un sí, sí, poquito lo claro, tuyo, claro, claro. porque me parece que dentro de lo que dices, lo grandioso es eso, ¿no? Un hombre que supo respetar la diversidad. Hubo cardenales opuestos a él y los dejó en sus puestos, los dejó en sus puestos. Cuando tuvo que quitar a alguno y destituirlo, lo destituyó, como bien sabemos, pero, pero no quiso eliminar al enemigo, entre comillas, ¿no? Enemigo ideológico. Pero para él, el Fratelli Tutti no salió de una invención y una poesía romántica que se inventó. Eh, Lo que hay que amar a todos, y quererlos a todos, así sean opositores a mi manera de pensar o de actuar, ¿no? Y de eso en la iglesia hay todavía muchísimo. Lo segundo que digo es que, a ver, lo que he respondido en muchos mensajes, porque claro, habiendo sido jesuita, pues mucha gente mandó las condolencias como pariente jesuita, ¿no? Muchos, y aquí en la curia comentamos eso, que estamos admirados de que mucha gente nos escribe como dice, se murió alguien tuyo, y es verdad, pero era el papa de la iglesia, no era el papa de los jesuitas. Y muchos decían, qué pesar, qué dolor, qué tragedia. Y siempre dije, no, qué alegría que se murió. Primero porque ya tenía 88 años, entonces, hombre, no se puede pedir más. Hay un límite y vivimos dentro del límite humano y eso hay que aceptarlo. Segundo, porque su enfermedad era muy complicada y los médicos que aquí presentes lo saben, ¿no? Luego, yo creo que no sufrió mucho. Y eso es una bendición de Dios que haya podido terminar como terminó, despidiéndose en la plaza, diciendo dos palabras con un esfuerzo tremendo y dando una bendición con los últimos alientos que le quedaba. Desde que lo vimos en la televisión ya, porque claro, no sé si ustedes vieron ese momento del domingo pasado, de la bendición Urbi et Orbi mientras el obispo leía el mensaje del Papa, casi no enfocaron al Papa. Y eso a mí personalmente me gustó, porque ya tenía una cara cadavérica, cadavérica. Tanto es así que una enfermera mm, muy, ya emérita, diríamos, ¿no? Pero de mucha experiencia durante toda su vida profesional, comentó que cuando lo vio el domingo dijo, esta ya es una cara de muerte y no va a durar 1 o máximo 2 días. Y así fue, ni un día casi. Pero digo que fue una gracia que terminara pronto su convalecencia, terminando sus días, en un momento glorioso. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer, hizo el sínodo, convocó el jubileo y por delante no hay en este momento algo más grande, eh, lo podrá hacer el siguiente papa, pero todos los propósitos que él tuvo, como que logró hacerlos. Entonces dijo, hice la tarea, la dejé andando, me voy. Yo creo que fue un momento muy oportuno y como lo leemos desde la fe, Dios supo acordarse de él muy a tiempo, ¿no es cierto? Porque ya desde los 34 días que estuvo en la clínica, el avispero dentro del Vaticano empezó a revolotear muy fuerte. El zumbido era notorio y es notorio en este momento, es notorio. No todo el mundo está de acuerdo con lo que él hizo, no todo el mundo está de acuerdo con las reformas que él propuso, y tan es así que él no logró hacer todo lo que aspiraba, no lo logró, imposible, porque pues, hay pensamientos y fuerzas distintas, ¿no? La iglesia está hecha por hombres y a veces eso, se olvida que hay alguien más que guía esta iglesia, ¿no?
Y por eso cuando se habla, y yo me río un poco, y lo comentamos aquí en la curia también, viendo ya las cábalas que empiezan a aparecer, los pronósticos que hacen muchos noticieros y agencias, y Genial. sacan la vida de uno y lo que va a ser el otro, y este es de aquí y este es del otro extremo. Respondemos como respondió el padre general en una rueda de prensa que dio el lunes precisamente. Preguntaron si el próximo papa podría ser jesuita y si podría ser uno que siguiera la línea, y que cuántos estaban a favor y cuántos en contra, un poco esa línea. Y él dijo, vea, yo no puedo responder a todo eso, porque aunque ustedes no lo crean, yo estoy convencido de que el cónclave lo maneja el Espíritu Santo y a él no lo están teniendo en cuenta y no salen las encuestas. Y eso es verdad. Los que tenemos un poquito de fe, sabemos que a pesar de las tendencias humanas, a pesar de las posturas, de los pensamientos, hay alguien más que está gobernando esta iglesia. ¿Quién se esperaba de Francisco? Nadie. Y que si va a ser Parolino, Tagle o Zuppi o bueno, todos esos grandes que están ahora, a lo mejor sale uno que ni no lo sospechamos, ni no lo sospechamos. Pero bueno, eso también es una obra que viene de Dios y Él sabe cómo ha gobernado la iglesia. Tanto es así que se ha dicho, y ustedes quizás lo han oído, que la iglesia es tan fuerte, tan bella, que a pesar de los obispos sigue existiendo. Está excelente, Ferdi. Bueno, Excelente. Qué eh, bien. hay muchas cosas, obviamente, que se están viviendo con intensidad. Yo creo que toda la reforma del funeral es también impactante, es muy impactante. La sobriedad, la simplicidad, sí, realmente impresiona mucho eso. Y la multitud de gente que, pues que lo que decía alguno, ¿no? Es el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, el número tanto el que lo quiere, lo admira, ¿no? Y precisamente porque fue un papa que, para mi modo de ver, supo introducir otro lenguaje distinto al latín y distinto al lenguaje vaticano y al lenguaje diplomático. Y fue el lenguaje sencillo de las imágenes, del humor, de la cercanía, de los argentinismos, podríamos decir, etcétera, ¿no? Cosas que hacen que la gente entendiera qué es la fe, entendiera qué es la reconciliación, palabra muy usada por él, qué es la misericordia, palabra leitmotiv, decíamos por allá cuando hacíamos filosofía, ¿no? La palabra, el hilo conductor de todo su pontificado, y una cosa maravillosa, ¿no? Que es un reto que nos queda, ¿no? El hacernos conocer que hay una casa común que le debemos cuidar y respetar. Y eso, eh, ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué casa común hay en Siria? ¿Qué casa común hay en la franja de Gaza? Claro. ¿Qué casa común hay en Ucrania? En el Congo Oriental? ¿Qué casa común hay en Venezuela? No hablo de Colombia, pero ustedes se lo pueden imaginar y responder mejor. En fin, no me alargo porque obviamente el impacto es muy grande, pero resumo y sintetizo diciendo que para mí el sentimiento mayor es de alegría, ¿no? Porque terminó muy bien y terminó como debe terminar, como papa, como un hombre anciano sabio y, y, y que supo aceptar la realidad de un sufrimiento muy fuerte porque la enfermedad lo hizo sufrir, ciertamente lo hizo sufrir, pero, pero creo que sí que el motivo principal es la gratitud y el gozo de que ya descansa en paz y ya hace parte de la compañía de Jesús en todo el sentido de la palabra. Qué bello, Ferdi. Esta Muy vaina bien. está aplauso. qué lindo, Ferdi. No comento Eh, nada de la carta, no la conocía, pues obviamente aquí las noticias y hoy no tuve ni ayer ni hoy tuve tiempo de entrar al tiempo a esas noticias, pero sí, eso de la carta de ley, pero pero eso está da en para otra hablar y dimensión. combinar, porque yo digo, lo que decía, a ver, la carta es muy correcta en sus términos, dijéramos, de escritura, en sus términos de relación,
pero sí, ¿no? Quedan los interrogantes de sacar a cuento ahora estas cosas. Yo, Sí, no, yo sí, digo así de primera y mano, ¿no? Bueno que lo haya dicho, porque eso le puede hacer reflexionar al presidente, pero como tal en público, no, sí. nos quedamos con un zapato como colombianos, ¿no? Tener interés político Pero también, digo, ¿no? Sí. yo tendría que pensar mucho más y reflexionar sobre esa carta, ¿no? Porque realmente hay cosas que son verdades a gritos, ¿no? Son secretos a gritos, mejor, porque todo el Ujú. mundo sabía o sabe de actitudes, comportamientos del presidente, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Ujú. Creo que Leiva pretende ponérselo, pero era la manera, esa es la manera, no sé. De todas Difícil. maneras, me parece, pero muy delicado lo que le está diciendo. Mm. Y si no todo es verdad, con dos o tres cositas que sean verdad ya son bombas de tiempo, son misiles terribles Mm. para la persona y para la situación del país. Pero bueno, Que- que- eso daría tema para otra cosa. Eso, sí, sí. ¿Algún otro comentario? Yo quería añadir una cosita que no sé si la hemos conversado, pero a mí me impactó muchísimo, que tú nos ayudaste mucho a entender, Ferdi, eh, el tema de la sinodalidad que Francisco trajo a la iglesia. Para mí fue una vaina espectacular el cómo le dio la vuelta a una iglesia que venía de los obispos para abajo y que se volvió de la gente para arriba, ¿no es cierto? El Papa que escucha lo que pasa y que obra de acuerdo a lo que escucha. Entiendo entre líneas de las cosas que uno lee por aquí que había muchas cosas que inclusive ese sínodo que hubo en el Amazonas, o presínodo, una reunión que hubo en el Amazonas, que le había propuesto cosas como la ordenación de las mujeres y el matrimonio de los sacerdotes y cosas de estas, que eran cosas que él probablemente esté de acuerdo, pero que no era el momento y que sintió escuchando a la gente que había cosas que no tenían el momento para hacerlo. Para mí, el gran cambio en esa manera de obrar fue, no es de arriba para abajo, sino es escuchando abajo como él aprueba lo que viene de abajo. Oye, eso es brutal en una iglesia que estaba acostumbrada al pontífice, al que venía de arriba abajo, ¿no? Y creo que destruyó eso de una manera admirable, evidentemente con toda la iglesia, pero le dio el cambio, a mí me pareció un cambio espectacular, no sé. es verdad. Y sobre eso se espera ahora a mitad de año las conclusiones de todas las comisiones, ¿no? Imagínate. Si todo ese grupo de personas que siguen trabajando en la sinodalidad presentan al nuevo Papa con claridad lo que han venido reflexionando y lo que les encargó el Papa, puede ser muy interesante, ¿no? Eso Que es. eso impacte y se siga en esa misma línea, ¿no? Sí. Sería triste que se perdiera esa dimensión de la escucha, de la apertura a la base y, Ujú, e incluso, ¿no? La voz de la mujer. ujú, ujú. Sí. Ferdi, ¿te acuerdas? Creo que cuando nos estabas explicando la dinámica de cómo se estaba llevando a cabo esa reunión sinodal, acuérdame si escuché bien, era que el mismo Papa participaba de grupo en grupo, escuchaba lo que decían. Era uno entre más de los que estaban ahí, no era el Papa, pero sí se estuvo yendo de grupo en grupo escuchando. ¿Eso fue correcto, esa información? ¿O Sí, sí, de cierta manera sí. Obviamente él en las plenarias estaba, ciertamente, pero también participó de los círculos menores, diríamos, que se sí, llamaban, ¿no? sí, Los exacto. círculos menores. No siempre, no siempre, obviamente. Y él quiso respetar lo que cada uno dijera, pero en cada círculo había cardenales, había obispos, había gente importante, y bueno, era revueltica la cosa. Pero él escuchó mucho, mucho esos círculos menores y participó en la medida que pudo, pero
fundamentalmente recogiendo lo de los círculos menores, sí, claro. No dando ¿Entendí, doctrina, Freddy? sino escuchando, ¿no? Escuchando, porque no sacó documentos de él ni cosas de esas, no. Quiso que se respetara todo lo que se dijo y se trabajara, y eso es lo que está por concluirse en Ujú. las 10 comisiones que se formaron y que deben entregar el fruto de su trabajo ahora a mitad de año. Eso ya Recordando es lo la que, segunda parte, ¿no es cierto? ¿Perdón? Es la segunda parte del sínodo ahora, Ya la lo que le tercera. van, la tercera, ok. Y eso entiendo que las anteriores hubo algunas conclusiones y que él las aprobó inmediatamente, sin Sí, sí, claro. discusión, Sí, que sí, tal sí. cual. Sí, hay ciertas cosas que sí, ya tomó determinaciones sobre eso, ¿no? Ya. Pero ustedes saben que las 10 comisiones están tratando 10 puntos algidísimos, ¿no? Ujú, Muchos de ellos. Y eso es lo que puede marcar la huella que dejó Francisco, ¿no? A ver cómo lo recibe el nuevo Papa y cómo lo maneja, ujú, lo sigue ujú. impulsando, ¿no? Y sé que hay voces fuertes que ha habido en esos grupos que quieren no perder el puesto que adquirieron o que Eso se es. les concedió en todo este proceso, ¿no? Y eso sería sí, genial que se respetara, ¿no? Que se siguiera en esa línea. Ujú. quisiera ¿Qué rescatar, posibilidades hay? quisiera Dale, rescatar un pensamiento que Darío medio insinuaba, pero lo estás tú subrayando, Fernando. Me da la impresión de que en este momento histórico, viendo la perspectiva de la evolución de la humanidad, hay que reconocer en este momento que hay una evolución de conciencia universal que no existía antes, en el sentido de que la base que reflexiona es extraordinaria, mucho más grande participativamente también, que antes no se había dado como fenómeno histórico. Entonces, en este sentido, hay una evolución de la humanidad en cuanto tal, en que ha despertado un nivel de conciencia en muchos ámbitos que antes no había tenido la oportunidad, pero que precisamente por haber adquirido ese nivel es que ha demostrado que la base es necesario oírla porque la base tiene una visión histórica de sí misma y de la historia que es válida y que al menos que los jerarcas que están dirigiendo esto no conozcan esa base, no la dejen participar en definir cuál es el derrotero a seguir, se está dejando a más de la mitad de la humanidad por fuera. Es que comparas tú 200 años atrás a 100 años ahora, el nivel educativo de la humanidad. No hay nada que comparar. El nivel de progreso científico, no hay nada que comparar. El nivel de progreso organizativo mundial en todos los ámbitos. Esto es un momento extraordinario de la humanidad. Entonces, en la medida en que la base tenga participación en la autodirección de la humanidad misma, en ese sentido, los jerarcas o los que tengan que dirigir ese proceso van a estar mucho mejor informados. Pero si no dejan escuchar a la base, si no la dejan participar, estamos perdidos. No hay forma de evolucionar colectivamente. Reinaldo, yo quería decir un comentario sobre eso porque, y es una pregunta para el grupo, me nace una reflexión de que eso de dentro de la iglesia puede haber cambiado bastante, pero si uno se sale un poquitico de la iglesia y mira el mundo político hoy, el mundo occidental sobre todo, eh, yo veo que hay una amenaza brutal contra eso, contra ese pensar de la base. Es decir, hoy en día estamos manejados por la tendencia brutal es a autoritarismos de Oriente y de Occidente y de todas partes que no escuchan a las bases. Es decir, o que escuchan lo que quieren de las bases. Preocupantísimo, en mi opinión, para dónde va Estados Unidos, para dónde va esta guerra de aranceles, esta guerra comercial que perjudica a todo el mundo.
ese retroceso, inclusive alguien hablaba que dentro de la iglesia la posición de derecha de los obispos y de los cardenales de Estados Unidos y de los de España son absolutamente contra Papa. A mí me tocó escuchar en la Semana Santa del año pasado al jefe de la Semana Santa de Murcia, el gran, lo que sea, Sí, arzobispo, el que eh, fuera. no, no, un laico, diciendo que más le valiera que se muriera rápido ese papa, por todas las cosas de extrema derecha que se sienten y que se viven en este país, que me impresiona tremendamente. Y qué decir de los Estados Unidos. Entonces, dentro de la misma iglesia, lo que decía Fernando, yo creo que hay unos movimientos ahí de decir echemos para atrás y yo me acuerdo, con todo respeto, que cuando yo me retiré de la compañía, creo que era Pablo VI, Juan XXIII abrió, Pablo VI más o menos mantuvo, pero después vino Juan Pablo II y echó para atrás, en mi opinión, a la iglesia, en muchas cosas. Y después, bueno, vino Benedicto y vino este y recuperó lo que Juan XXIII había hecho, en mi opinión. Pero el peligro de que vamos no es tanto de que se esté escuchando tanto la base, es mi percepción. Lo pongo en la mesa. El autoritarismo todavía es muy fuerte, el clericalismo es todavía muy fuerte, ¿no? Esos son males que, como el coronavirus, no desaparecen de todo. Pueden mutar un poquito, pero, pero ahí están. Sí, sí, señor. Solamente apuntaría a tu reflexión, estoy completamente de acuerdo, Darío, es que en los movimientos históricos de cambio de mentalidad y de cambio de visión de la humanidad en sí misma, siempre este conflicto se ha dado. Es inevitable. Los que tienen la autoridad, los que tienen el control, los que tienen todas las riendas de dónde, para dónde va lo que ellos quieren controlar y mantener, eso se van a oponer a cualquier pensamiento que la base pueda sugerir. Pero el hecho es que sí se ha dado esos cambios cuando entra el conflicto y del conflicto sale una resolución. Estamos nosotros precisamente en la encrucijada de ese conflicto. Y no es de extrañarnos, eso es parte del crecimiento colectivo de la humanidad. A ver, ¿Verdad? lo importante es no solamente que la base sea escuchada, sino que se mantenga la autoridad. Y yo creo que ese equilibrio Sí, sí. Claro. Francisco lo tuvo, ¿no? Es decir, escuchar sí, pero él siguió mandando, él siguió teniendo la autoridad en las manos. Y yo creo que esa conjunción es el reto fundamental en los gobiernos, bueno, en todas partes, ¿no? Porque Mm. ustedes imagínense Netanyahu, ¿se han escuchado? Él creo que es el único, y aquí le están contando las horas que lleva de silencio ante la muerte del Papa. No ha dicho nada, absolutamente nada. Eso es muy significativo, ¿no? Otros, por lo menos, Putin dice, ha muerto un hombre grande. Bueno, pues lo dijo ya, no dijo más, pero bien, lo dijo. Netanyahu, nada. Y con el ruido de tantas bombas y de tantos misiles, pues es difícil escuchar a la gente, ¿no? Bien, gracias. Se aferran en la autoridad, en el autoritarismo, diríamos, ¿no? ¿Qué es el peligro? La sabiduría de conjugar esa escucha a la gente, a los demás, y mantener la autoridad, es una sabiduría que hay que pedir, hay que pedir para el futuro de la iglesia y obviamente para el futuro de los pueblos. Pero Qué volviendo a bien. lo que estás diciendo, Fernando, esa autoridad se respeta, sirve y dirige bien siempre y cuando esa autoridad tiene una base sólida, ética y moral. Si no, es imposible. Cuando es Agarren coherente, a cualquiera de los que están ahorita con esos autoritarismos y ustedes investigan su vida privada, así como nos lo está develando esa carta, y eso es un caos interior. Un individuo así que no puede ni pensar porque está adicto a las drogas, es imposible que pueda gobernar con claridad
y con una autoridad respetable. Tiene que haber una base moral firme, ética moral firme, en donde se respetan los derechos humanos, pero por convencimiento y porque los vive. Si no hay dirigentes políticos así, no se puede, no se puede respetar una autoridad de ese calibre. Estás viviendo en un país demasiado peligroso, Reinaldo. Gracias, gracias Por por eso ponerme en mismo. alerta. ¿Algo Gracias. más, señores? ¿O nos Gracias vamos? por haberme permitido dar la oración. Daniel, ¿qué piensas? ¿Estás Daniel, pensativo? ¿qué piensas? Leonidas, Yo me fascina, es que siento que la vida tiene sentido viendo que puedo ver la Pascua de Resurrección desde mi televisor todas esas últimas Semanas Santas. Van como cuántas, 4. Mm, 4 o 3. No me pierdo eso. Además, me fascina ver el Fausto del Vaticano. Eso me parece tan chévere, me parece tan bella. Obviamente no la riqueza, sino la liturgia, ¿no? Espero que me entiendan. Entonces, el sábado me la vi todo y tiquitica, miércoles, como 3 horas pegado al televisor, cosa que no hago nunca, pero bueno. Y llega esa, el sermón de, de, de Francisco. Aquí lo tengo. No lo leo porque no quiero que se queden dormidos los pobrecitos que están ahorita en Europa. Pero por favor, léanselo. Qué sermón tan espléndido, tan lejos de todos los pecados de la humanidad y tan lleno de todas las virtudes del ser humano. Y entonces llego yo a esa conclusión bellísima, muy mía, ¿no? Nuestros pecados no deterioran nuestras virtudes. Y desde luego, ¿no? Nuestras virtudes no justifican nuestros pecados. Pero habla Francisco y dice, puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. ¡Guau! Entonces, como que importa un carajo Metanyao, importa un carajo el pobre presidentucho que tenemos aquí, etcétera, etcétera. Para mí sí fue una Semana Santa muy, muy enriquecedora personalmente. qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, nos vamos entonces. Bueno, Leonidas, ¿querías decir algo? Estás Yo con el micrófono cerrado, les Leonidas. mandé este sermón, se los mandé por el chat, ¿no? Sí, sí, Por sí, si sí. sí. alguno quiere Gracias. volverlo a leer, Ave María, completo es reconfortante a morir. Sí, sí, es estupendo. Bueno, no. No se escucha, Leonidas. Leonidas, Ya, tienes que, ya. ahora sí. Sí, no quería dejar pasar sin, sin una referencia al Papa, que a mí, pues todo lo que han dicho, no solo Fernando, sino Reinaldo, etcétera, todo lo que se ha dicho de un hombre tan especial, desde el punto de vista espiritual, por lo menos para mí se queda corto. Eh, y quisiera ya, pues, hacer referencia, yo no recuerdo quién mandó el libro de Esperanza del Papa, Ah, que ese no. eh, lo estaba precisamente terminando en estos días, y me pareció que la muerte del Papa sintetiza tanto, o sea, tanto, eh, una persona que
verdaderamente vivió momentos muy, muy especiales en su vida, eh, en todos los aspectos. Simple- Anécdotas tan sencillas y tan profundas en muchos casos, que reflejan verdaderamente lo importante que es él o que es su legado y, y lo que fue el valor de su persona. Eh, yo creo sinceramente que los cambios más profundos están por venir y están relacionados con esos cambios que él inició, especialmente yo soy muy optimista acerca de la sinodalidad y sus resultados, porque me parece que es imposible que el mundo siga haciéndose sordo a un clamor tan, tan neto, tan claro, y que surge precisamente entre los pobres, entre los sencillos, entre la periferia de la humanidad. Y eso me llena por otra parte, de regocijo, como dice Fernández, también de alegría. Lo hizo y lo hizo bien, a mi parecer. Bueno. Qué bien, Leonidas. Excelente. Bueno, qué linda reunión, oiga. Qué, qué compartir de impactos de todo tipo, altos y bajos, pero, pero reales, ¿no? Y de eso se trata. Ujú. Y yo creo que vamos a estar todos pegados del televisor el sábado en el entierro o en las exequias del Papa y evidentemente pegados también de quién va a quién le va a tocar ese trabajito, ¿no? Pero pues gracias a Dios tenemos las reuniones semanales con nuestro enviado especial en el Vaticano, que él se va a subir, estoy seguro, en una de esas terrazas. Eh, no mencionaste que las terrazas están llenas de ametralladoras y de cosas antidrones y antimísiles balísticos y no sé cuántas cosas. Estuve leyendo ahí y por Dios la seguridad es impresionante a nivel militar también, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Porque Pero es que es que, cuando fue hace un año o algo, vino en alguna en situación tanta gente que fue un desorden y un desastre, según sí, entiendo yo, porque o que me lo dijeron ahora en un noticiario, ¿no? Entonces que por eso dijeron que están más cerrados de que estar antes, yani, más. Y nomás con cuidando de todo. la venida del vicepresidente la semana pasada, el Sí. despliegue de seguridad fue brutal. Imagínense ya con 120 delegaciones diplomáticas con gente ¿No? Y con el villano, y, Incluyendo a Trump, y que el ya dio villano del cuento. mundo ahí pegadito. ¿Quién no quiere echárselo encima? muy bien. Eso es muy fregado. Bueno, Sí, señores, nos vemos entonces. Bueno, Muy Chao. agradecidos. gracias. hasta Semana que luego. viene. Chao, Gracias, chao. Ferdi. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Semana entrante el reporte mucho más completo, Ferdi, hágame el favor, con Si datos y dejan tiempo pronósticos. si dejan de leer carticas ahí de amor y de las otras, está bien. Chao. Chao, Dios. Chao.